Buenos días. Vamos a continuar hoy en nuestra enseñanza en el libro de los Hechos. Les animo a que tengan una Biblia a la mano, hagan pausas si gustan para que vayan y tengan una Biblia, para que marquen, para que subrayen, para que si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, no se queden con las dudas. Es cierto que esto ya es para personas que están el marcar, el subrayar, es para cristianos que tienen un interés, un poquito más interés en conocer mejor las escrituras y sabemos que conocer las escrituras de una manera más profunda es de alguna manera conocer a Dios, que es el que nos dejó su palabra. Entonces, leer la Biblia o conocer la Biblia de alguna manera es conocer al autor de la Biblia. Así que subraye, marque cuando tenga su tiempo. Nuevamente, si ahorita no tiene una Biblia en la mano, pause el video, vaya a agarrar una Biblia. Nuestra lectura hoy va a estar y nuestra enseñanza va a estar basada en la continuación que hemos estado en el primer sermón del monte, que precisamente no vamos a terminar hoy porque está algo largo. Entonces hoy vamos a tomar solamente una sección de los versículos 22 al 42. Está un poco larga la lectura, pero vale la pena que la leamos juntos. Y otra cosa que les recomiendo a que lean también la escritura, porque a veces uno se equivoca al leer y ustedes en su mente allá en casa pueden que corrijan mi lectura. Así que Hechos capítulo 2 versículos 22 al 42. Leo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se asentase en su trono. Viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus por postrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A lo visto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, gracias por tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra pueda renovar precisamente nuestra mente y nuestro corazón. Que este tiempo que vamos a meditar en ella sea un tiempo donde dejemos a un lado cualquier cosa que pueda instruir
o que pueda impedir que concentremos toda nuestra atención. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das. Bendice para los que están interesados en conocerte y a través del conocerte, amarte de una manera más íntima. Usa, Padre, tu palabra para cumplir ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, sintetizó el mensaje del Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, esto fue lo que les escribió a los corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En la proclamación del Evangelio, cuando miramos las Escrituras, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, el pago del precio del castigo que el pecador merecía, y su resurrección de entre los muertos, que en este caso es la garantía de que el Padre aceptó ese sacrificio, son los elementos esenciales en el mensaje del Evangelio. Otra vez, la muerte sustitutoria como sacrificio por el precio para pagar los pecados del hombre, y la resurrección como la evidencia o la garantía que el Padre aceptó el sacrificio, son los mensajes centrales en el mensaje del Evangelio. Un evangelio que no lleve estos elementos cuando es proclamado es un evangelio diluido. Dos elementos esenciales en nuestro mensaje del evangelio, y no es porque yo lo esté diciendo, es porque lo miramos ahorita en base a lo que escribió el apóstol Pablo en los Corintios y en base precisamente al sermón de Pedro. La muerte sacrificial de Cristo y la resurrección corporal de entre los muertos. Entonces, si en nuestro mensaje del Evangelio, cuando queremos que las personas puedan recibir el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna, las personas deben ser expuestas a lo que Cristo hizo en la cruz y lo que implica la resurrección de entre los muertos de la persona de Cristo. En nuestros días, en nuestras presentaciones del Evangelio, hay un sobreénfasis en el mensaje de la muerte en la cruz, y lo cargamos de emocionalismo porque hay mucho dramatismo en este evento de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Tal porque tratamos de conmover a la gente y de esa manera podemos hacer que sientan algo para después terminar haciéndoles que diga una oración para que reciban a Cristo. Inclusive, será también porque las narraciones en los evangelios dan más detalles en cuanto a el proceso de la muerte de Cristo que en cuanto a la resurrección. O será porque también en las películas miramos más dramatismo en lo que conllevó la muerte a lo que referente también a la resurrección. Entonces, por todos lados, el sobreénfasis en la obra de Cristo, de la redención, está en la muerte en la cruz y se deja a un lado la resurrección corporal de Cristo. En el Evangelio, nuevamente, estos dos elementos son importantes uno del otro. Entonces, la persona, el pecador, tiene que estar expuesto a estas dos verdades. Debe entender, o cuando menos debe ser expuesto nuevamente a estas dos verdades, de la muerte y de la resurrección corporal. Estos son elementos esenciales en nuestra proclamación del Evangelio. Ahora, es raro que en nuestra presentación del Evangelio se mencione el hecho de la resurrección, porque al fin y al cabo, esto es lo que ofrece o es en el Evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que se ofrece en el Evangelio de la gracia?
que los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados pueden recibir el perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna. Y la vida eterna no es el estado de la vida eterna no es un espíritu flotante en una nube, sino la condición de la vida eterna es la resurrección corporal de los muertos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, con cuerpos resucitados. Ese es el estado eterno de los creyentes. Cuando ponemos nosotros atención al primer sermón de Pedro, podemos ver que presenta el mensaje del Evangelio y es precisamente la muerte y la resurrección de Cristo son los mensajes centrales de su sermón. Inclusive, todavía Pedro enfatiza más la resurrección que la muerte en la cruz. Entonces, vamos por partes para poder exponer esta verdad. En el contexto miramos, después de que pasó todo el estruendo y en el aposento alto, y cuando llegan los curiosos a ver qué estaba pasando, y Pedro les cita Joel capítulo 2. Pedro no se preocupa por sacar a la gente del asombro o de la burla o de la confusión que produjo ese milagro. ¿Cuál milagro? Todo lo que miramos anteriormente. Ahora, aparentemente no se toma el tiempo para explicar el pasaje de Joel 2, simplemente lo cita, lo expone. Porque el mayor deseo de Pedro es hacer entender a la sorprendida multitud que llegó de curioso el alcance de este pasaje que termina Joel 2 que citó Pedro, es que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, después de citar Joel 2, casi este era el énfasis, que al final terminan invocando el nombre del Señor y al final 3,000 personas son salvas. Entonces, este es el énfasis que hace Pedro. No explica el milagro, explica el evangelio. Él quería hacerles saber que esta promesa de que se invocaban el nombre del Señor podrían ser salvos. Entonces, aquí es donde empezamos nuestra exposición de hoy. Versículos 22 al 24. Dice, de Hechos capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó, suelto del dolor de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Entonces, en estos versículos podemos ver cómo el apóstol Pedro, de una manera breve pero concisa, hace un relato de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, en este caso inspirado por el Espíritu Santo, usa las palabras adecuadas para llamar la atención de sus oyentes y se refiere a ellos como varones israelitas. Otra vez, todo esto lo que trata Pedro es llamar la atención y es muy sabio al referirse a ellos y nuevamente les llama varones israelitas. Pudo haberles llamado compañeros, pudo llamarle curiosos, pero usa esas palabras. ¿Por qué? Porque Pedro está convencido de que sus oyentes están interesados en las promesas de Dios o que Dios hizo especialmente a la nación de Israel. Y por eso usa ese término que los identifica a ellos en particular. Ellos sabían que ellos eran, como después lo presentó también el apóstol Pablo en Romanos, los oráculos de Dios. De ellos eran los profetas, los patriarcas, las promesas. O sea, eran los
receptores primarios. Ellos perdieron la oportunidad porque también después lo miramos en el libro de Romanos, como dice el apóstol Pedro, que ellos son el olivo natural, nosotros fuimos injertados. Entonces, Pedro en su declaración lo que hace es que pone el dedo en la llaga, porque Pedro de inmediato, en cuanto les varones israelitas, y luego introduce a la persona del Señor Jesús y lo describe como nazareno. Dice el versículo 2, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Con esa declaración, Pedro está poniendo el dedo en la llaga. Recuerden, solo han pasado un poco más de un mes del evento de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la inscripción que pusieron o el título que puso Poncio Pilato sobre la cruz de Jesús? En Juan 19, versículos 19 al 22, esto es lo que pusieron. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito. Ahora, es cierto que ellos le reclamaban el hecho de que Pilato puso Rey de los Judíos y ellos decían, no, él dijo que era Rey de los Judíos. Pero lo que Jesús está diciendo es que en su mente, lo que Pedro está recordándole es que su mente todavía está fresca del letrero eso, el letrero que pusieron sobre la cruz de Jesús. Pero Jesús Nazareno, diciendo, ¿se acuerdan de aquel letrero que causó un debate por lo que pusieron? Ahora, es cierto que esta inscripción causó polémica entre Pilato y los religiosos el día de la crucifixión. Ahora, hablar abiertamente de Jesús Nazareno, es cierto que podía provocar una reacción opuesta entre la multitud. Pero en este caso, Pedro no teme las consecuencias que se hubieran empezado la rechifla por haber pronunciado el nombre de Jesús Nazareno. Pedro no teme a las rechiflas o a los bus que pudieran haber escuchado, sino que usa la oportunidad para dar la versión exacta de lo que ocurrió hace poquito más de un mes. Entonces, él podía hablar abiertamente acerca de Jesús ante la multitud. Y nuevamente, aprovecha la oportunidad. Y todos escucharon con atención la declaración de Pedro cuando dijo que Dios lo había aprobado. O Dios, a ese Jesús Nazareno, le dice Pedro aquí en Hechos capítulo 2, Dios lo aprobó, o Dios lo designó, o Dios lo destinó. A ese Jesús que fue clavado en la cruz, Dios lo había destinado con anticipación para llevar a cabo la redención. En este caso en particular, la redención aún de ustedes mismos y de toda la nación de Israel, que después se extendió, gracias a Dios, a los gentiles, y nosotros somos beneficiados por esa redención. Pero el mensaje principal era para los judíos. ¿Recuerdan? Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, esta aprobación, esta designación fue evidenciada por medio de una vida santa, por una vida mostrando compasión por la gente a través de las maravillas, señales y prodigios. O sea, Pedro le está diciendo, ustedes miraron, Jesús fue un varón aprobado y sus milagros, la compasión, los prodigios, es la evidencia de que era enviado de Dios y venía de Dios.
Entonces, Pedro no desaprovechó la oportunidad para recordarles que ellos sabían que las señales que Jesús obró eran de origen divino, aunque ellos quisieran negarlas y aunque en algunos casos acusaron a Jesús que lo que hacía eran obras del diablo. Pero ellos sabían que las obras de Jesús venían de Dios. Entonces, lo primero que Pedro aclara es que este Jesús Nazareno fue un hombre singular, como ningún hombre en la historia entre el pueblo de Israel y los profetas había llegado. Fue aprobado por Dios, obró milagros, señales, maravillas en beneficio de los necesitados. 2000 años después, este Señor Jesús, nuestro Salvador, sigue obrando para bien a su pueblo. Jesús no se ha cansado de obrar para bien milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que dijo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículos del 6 al 8? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ese Jesús que actuó para bien mientras ministró en la tierra, es el mismo Jesús que sigue actuando para bien para aquellos a los que Él ama. Ahora, Pedro no solamente aclara que Jesús es único, como hombre es único, pero también Jesús en su mensaje aclara que la muerte de Jesús también es única y es singular. Dice el versículo 23, a este entregado por el terminado concepto y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Entonces, las circunstancias de la muerte de Cristo no fue algo que salió de los designios de Dios o que pasaron al azar o que se dieron por casualidad. Todo el drama de la traición, la cruz, la tortura, las burlas, nada de esto fue accidental, nada de esto fue coincidencia, nada de esto fue sorpresa para Dios. Al contrario, todos estos fueron los mecanismos que Dios escogió para llevar a cabo la redención del hombre. La muerte de Cristo, vergonzosa, cruel, no fue algo accidental, sino era parte del plan eterno de Dios para llevar a cabo la redención del hombre. El guión ya estaba escrito, por así decirlo. Los actores en su momento, cada uno hizo su parte, cada uno actuó en su tiempo y en su momento de una manera voluntaria para llevar a cabo el propósito planeado por Dios. Y aunque la muerte de Cristo estaba en el plan divino de la redención, Pedro no exime de culpa a aquellos que actuaron en conjunto para llevar a cabo esa maldad, ya que actuaron por su propia voluntad. Nosotros sabemos el dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En el versículo 23, Pedro le dice, prendisteis y mataste por manos de inicuos. Prendisteis, o sea, vosotros los judíos. Y mataste por manos de inicuos. ¿Recuerdan la palabra inicuo? Literalmente es hombres sin ley. Entonces ellos entendían la diferencia entre inicuo, un hombre sin ley, y los que eran infractores de la ley. Son dos conceptos completamente diferentes. Un infractor de la ley es aquel que sabe la ley, pero que infringe la ley. Un inicuo es aquel que no tiene ley. En este caso, vosotros, judíos, en conexión con los gentiles que no conocían de la ley. Entonces, Pedro
hace responsables tanto a los que conocían ley como a los que actuaban sin ley. Entonces, el sentido de responsabilidad sigue siendo el mismo. Es cierto que aunque usted no estuvo hace más de 2000 años, en parte fue por causa de usted que fue prendido Jesús y clavado en la cruz. Entonces, en parte llevamos culpabilidad 2000 años después de lo que pasó a la persona de Jesús. Ahora, aunque la muerte de Cristo fue llevada a cabo por manos de hombres, Pedro les dice que ocurrió por el predeterminado consejo de Dios, por el previo conocimiento de Dios. Entonces, la muerte de Cristo no ocurrió porque sus enemigos hubieran prevalecido en contra de él, sino porque sí lo había decretado Dios, que la muerte de Cristo sería la salvación de los hombres. Aún esa muerte cruel y vergonzosa era como Dios la había planeado. Jesús, anticipando su muerte, en este caso que su muerte será el beneficio de muchos, anunció a través de una analogía el beneficio futuro. En Juan capítulo, el beneficio futuro que resultaría en su muerte. En Juan capítulo 12, versículo 21, dice el escritor del Evangelio de Juan. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Esta es la respuesta de Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús sabía con anticipación lo que conllevaba, lo que implicaba el proceso de la redención. Por eso es que Pedro les recuerda allá en el libro de los Hechos. Ahora, Pedro no solamente aclara la singularidad de la persona de Cristo, la singularidad de la muerte de Cristo, pero también aclara la singularidad del final de la obra de Cristo. En el versículo 24 de Hechos capítulo 2, dice el apóstol Pedro: al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro le dice a su audiencia que este Jesús Nazareno, Dios lo levantó de la muerte, porque era imposible que Jesús quedara bajo el dominio de ella. ¿Por qué? Porque la muerte no tenía ni tiene ningún poder sobre la persona de Jesús. Y aunque Jesús probó la muerte, era imposible que gustara de ella. En verdad, este es uno de los misterios más grandes que al menos yo no puedo responder. Sabemos que Dios es espíritu, es el creador, el sustentador, es invisible, es el dador de la vida, el sustentador de la vida. No tiene nada que ver con la muerte, Él no conoce el concepto de muerte. Pero por otro lado, sabemos que Dios, que es espíritu, se encarnó en la persona de Cristo.
Así que decir que Jesús murió no es decir que Jesús dejó de existir mientras estuvo en la tumba. Más que nada es decir que su cuerpo fue puesto en la tumba, pero Él nunca dejó de existir. Él no estaba sujeto a la muerte, como está el resto de la humanidad. Entonces, otra vez, todos pueden decir, entonces, ¿murió o no murió? O sea, su cuerpo descansó por 3 días en la tumba, pero Él nunca dejó de existir. Él no tuvo nada que ver con la muerte, sino que voluntariamente quiso entregar su vida, pero nunca de una manera que la muerte se impusiera sobre Él. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor Jesús hizo una declaración a sus discípulos. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, esta parte de la singularidad de Jesús, que ellos no entendían, o sea, que era perfecto Dios, perfecto hombre. Cierto que nosotros tratamos de entenderla en nuestros días, pero aún nuestro entendimiento es limitado. Creo que más que entenderlo, lo creemos. Simplemente descansamos en la revelación de Dios, la aceptamos, la creemos y tratamos de seguir adelante. ¿Cierto? Tratando de conocer de una manera más íntima al Señor, pero es difícil tratar de explicar el concepto de el Dios hombre. Otra vez, tenemos muchas ilustraciones, tenemos varias maneras de explicarlo, pero al final somos bebitos en cuanto al conocimiento de este misterio del Dios encarnado. Lo aceptamos, lo creemos, lo recibimos y descansamos en las verdades reveladas de Dios. Pero regresando al tema de la resurrección, Pedro les hace ver que Jesús fue levantado de la tumba y ellos tuvieron que haberse dado cuenta de ese evento. Recuerden, fue un evento conocido al menos en todo Jerusalén. No sé si recuerdan después de la resurrección en el camino a Emaús, Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesús se le aparece a los discípulos y los discípulos le hacen una pregunta a Jesús que no lo reconocen y le preguntan, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? O sea, en otras palabras, hey, todo el mundo lo sabe, ¿es que tú eres el único que no lo sabe? Entonces, el evento de la resurrección, muerte, resurrección, fue un evento conocido en todo Jerusalén. Y Pedro les hace ver eso aquí. Ustedes saben de esto, les está diciendo lo que pasó. Ahora, es cierto, les dice Pedro, tal vez ustedes creen lo que también se rumoró, que su cuerpo había sido robado. Y después de esto les suelta el escopetazo, versículos 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste del gozo de tu presencia. Otra vez, primero les habla del hecho de la resurrección, del hecho de que Jesús resucitó, y después les cita el Salmo 16. Ahora,
Hasta ahorita Pedro solo ha hecho una introducción a su sermón, porque el mensaje central del sermón es precisamente la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Y le cita el Salmo 16. No es que estos varones israelitas ignoraran las Escrituras, porque sí la conocían, por eso es que Pedro se las cita. Lo que Pedro hace es poner las Escrituras en su contexto, o sea, les da vida a las Escrituras. Es como cuando recuerdan cuando Jesús entró en la sinagoga y abrió el libro de Isaías y abre que él fue enviado para liberar a los cautivos. Y esperaban ellos un sermón de parte de Jesús o una explicación de lo que Jesús había leído. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Esto es lo que está haciendo Pedro aquí en este evento con los varones israelitas al citarles el Salmo 16. Está dando sentido a las Escrituras. Es como si les dijera, ¿recuerdan esta porción? Ellos pueden ver, ¿sí? Pues sepan que David no se refiere a sí mismo en esta declaración, sino que es como si el mismo Jesús Nazareno hiciera esta declaración anticipada. O sea, es como si David estuviera hablando el nombre de Jesús. Entonces, el caso de la resurrección de Cristo es único en su muerte. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. ¿Por qué? Porque en su muerte Jesús representaba al Cordero perfecto para el sacrificio. ¿Recuerdan los huesos de los que eran crucificados? Les quebraban las piernas. Cuando llegaron a mirar el cuerpo de Jesús, lo encontraron muerto y en lugar de quebrar las piernas, le traspasaron su costado. Entonces, la muerte de Jesús es singular. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero también en la sepultura, su sepultura fue muy singular. Su cuerpo no vio corrupción, no se descompuso, no se echó a perder. Entonces miramos que las profecías en la persona de Cristo se cumplen al pie de la letra. Ahora, por otro lado, en cuanto a la resurrección de los creyentes, es completamente diferente. Aunque el creyente va a ser levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos sí van a ver corrupción, sí se van a descomponer. Inclusive, muchos de los cuerpos de los creyentes tal vez murieron hechos pedazos, en accidentes, mutilados. Pero no importa la manera en que hubieran puesto los cuerpos de los creyentes en las tumbas, ya sea mutilados, ya sea que se hubieran hecho polvo y que se van a hacer polvo. Pero si Dios, soplando del polvo de la tierra, dio vida el día de la creación, también Dios puede, el día de la resurrección final, levantar del polvo y las cenizas de la tumba a todo aquel que hubiera entregado su vida a Él. Entonces, la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes van juntos, van de la mano. Es cierto que pocos dudan de la inmortalidad del alma. Aún los paganos, los que no conocen al Señor e ignoran las Escrituras, creen en la inmortalidad del alma. Pero muchos dudan de la resurrección de los muertos, aún entre el cristianismo. En nuestras declaraciones, cuando compartimos el Evangelio, en los círculos cristianos se salvó un alma.
No, 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 no. Dios no solamente salva las almas, Dios salva todo el ser, todo el individuo. Y aunque cuando muere el cuerpo del creyente es puesto en una tumba, un día Dios lo va a levantar para que viva eternamente y para siempre, sin los males que acarrea el pecado como nosotros experimentamos en esta vida presente. Después de la resurrección va a vivir en una atmósfera de salud eterna, de paz eterna, de gozo eterna, de justicia eterna, de comunión eterna, de satisfacción eterna, siempre ocupado, siempre sirviendo, siempre satisfecho. Cuando nosotros despedimos a nuestros seres queridos que confesaron a Cristo mientras estaban en vida y que vivieron vidas piadosas, es cierto que no lloramos porque se hayan ido al cielo. Seríamos crueles si lloráramos por eso. Ninguno de ustedes llora porque alguno de sus padres, hermanos, esposa, esposo estén delante del trono de Dios, sino que lloran por sus cuerpos que están en la tumba. Porque este rostro ya no va a poder sonreírles, esas manos ya no van a poder acariciarlos, ya no van a poder escuchar esas palabras de afecto. Ustedes lloran por el cuerpo que está frío y sin vida. Ustedes lloran por la despedida, no lloran por su alma. Pero este es el consuelo de la resurrección. Ese mismo cuerpo resucitará de nuevo. Esos ojos desearán una vista con fuerza y con brillo. Esas manos van a ser extendidas nuevamente con la misma fuerza que tuvieron para acariciar a los viejos amigos. Créanme, no les estoy contando un cuento de hadas. Esta es la realidad y la esperanza que tenemos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él promete. Tómense un tiempo, lean 1 Corintios capítulo 15. Tenemos una esperanza, la esperanza de la resurrección. Si Cristo resucitó, todos los que han confiado en Él resucitaremos de entre los muertos. Un cielo nuevo, una tierra nueva, con cuerpos resucitados. Gracias a nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por la promesa de la vida eterna que tenemos a través de Jesús y por la garantía de esa promesa, porque su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Creemos lo que predicamos y por eso, Señor, esperamos en tu gracia el día que seamos llamados a tu presencia. Esperar el tiempo en que tú vas a cumplir y vas a levantar de entre los muertos para vivir eternamente en un cielo nuevo y una tierra nueva, con nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. Gracias por esa promesa, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.